La luz del cielo capítulo 7 al 9 capítulo 7. Un mundo completamente nuevo. Quasi bajó rápidamente por el costado de la torre, balanceándose de piedra en piedra antes de aterrizar en el suelo con gracia. Volvió a mirar hacia la ventana, se puso una mano sobre los ojos para poder ver y se ajustó la bolsa sobre el hombro con la otra mano. ¿Vienes, Rapunzel?, la llamó. Rapunzel salió lentamente al borde del alféizar de la ventana, agarrándose el cabello que estaba enredado alrededor de la viga que sobresalía, lo que le permitió agacharse hasta el suelo, con la sartén debajo del brazo. Miró hacia el suelo que se encontraba muy abajo y sus ojos se posaron en Quasi, quien la saludó con la mano para animarla. Mira el mundo tan cerca y yo estoy a medio camino de él, cantó para sí misma, míralo todo, tan grande, ¿acaso me atrevo? Se volvió para mirar adentro y observó el cuadro que había pintado de ella misma mirando las linternas. Mírame, por fin estoy aquí, simplemente tengo que hacerlo, cantó, antes de que una expresión dudosa cruzara su rostro. ¿Debería?, dijo antes de sacudir la cabeza y volverse hacia afuera con una mirada de feroz determinación en su rostro. No. Allá voy. Pascal se subió a su hombro antes de atar un mechón de su cabello alrededor de su estómago y señalar que estaba listo. Ella se rió antes de agarrar su cabello y arrojarlo por la ventana. Cayó en cascada por el costado en una línea ordenada, deteniéndose justo por encima del suelo. Soltando un grito de pura alegría, saltó por la ventana, deslizándose por su propio cabello, riendo todo el camino. Sin embargo, cuando llegó al final, se detuvo y miró nerviosamente el suelo. Lentamente, bajó un pie y tocó la hierba y la tierra que tenía debajo. Se puso de pie rápidamente, riendo mientras lo hacía. Solo huele la hierba, la tierra, justo como soñé que serían, cantó Rapunzel mientras dejaba caer su sartén y se acostaba en el suelo, pasando las manos sobre la hierba a su alrededor y sonriéndole a Quasi mientras él le sonreía a ella. Simplemente siente esa brisa de verano, la forma en que me llama, continuó mientras se levantaba y corría hacia el arroyo que atravesaba el valle, sumergiendo sus pies en él. Por primera vez en mi vida, soy completamente libre. Cantó mientras ella recogía un poco de agua y la lanzaba al aire, riendo mientras lo hacía. Podría salir corriendo, y bailando, y persiguiendo, cantó mientras salía corriendo hacia la cueva que conducía a la salida del valle. Quasi rápidamente tomó la sartén y corrió tras ella, y saltando, y brincando. El cabello volando. El corazón palpitando. Y chapoteando. Y tambaleándome. Y finalmente sintiendo que fue cuando mi vida se volvió. No puedo creer que haya hecho esto, exclamó Rapunzel mientras miraba el bosque que la rodeaba, no puedo creer que haya hecho esto. Es bastante emocionante, ¿eh?, preguntó Quasi cuando la alcanzó. Mamá estaría muy furiosa, dijo Rapunzel con un leve gruñido. Vamos, dijo Quasi mientras le devolvía la sartén mientras caminaba hacia el bosque, vamos a explorar. Quiero decir que lo que ella no sabe no la matará, dijo Rapunzel más tarde mientras estaba sentada en una roca en medio de un pequeño estanque, sosteniendo un nenúfar en su mano. Quasi estaba sentado detrás de ella, pateando lentamente sus pies en el agua. Oh, Dios mío, esto la mataría, gimió Rapunzel mientras estaba sentada en una cueva en posición fetal mientras Quasi observaba desde la boca de la cueva con una mirada preocupada en su rostro. Esto es muy divertido, gritó Rapunzel mientras ella y Quasi corrían colina abajo. En la parte inferior, Rapunzel pateó un montón de hojas al aire, que se dispersaron por todos lados. Soy una hija horrible, gimió Rapunzel mientras permanecía de pie sobre la rama de un gran árbol con la cabeza apoyada en el tronco. Quasi estaba sentada en la misma rama, mirándola confundida. Tengo que regresar. Nunca regresaré, gritó mientras ella y Quasi rodaban juntos por una colina. Rapunzel se enredó en su cabello mientras lo hacía. Soy un ser humano discípulo, sollozó Rapunzel mientras yacía boca abajo en un campo de flores. El mejor día de todos, exclamó Rapunzel mientras se balanceaba en un árbol sosteniéndose del cabello, y Quasi hizo lo mismo con otro mechón de su cabello. Unos minutos después, Rapunzel estaba sentada contra una roca, sollozando en sus manos. Quasi se acercó a ella, mirándola torpemente mientras trataba de pensar qué hacer. Rapunzel, comenzó Quasi extendiendo su mano pero sin tocarla, ¿estás bien? Es solo que, por mucho que quiera hacer esto, no puedo evitar sentirme mal por hacerlo a espaldas de mi madre, explicó Rapunzel. ¿Tienes miedo de que ella te castigue?, preguntó Quasi. No, dijo Rapunzel mirándolo confundida. Tengo miedo de decepcionarla. ¿No tenías miedo de eso cuando saliste de la catedral?
Mi amo ha encontrado muchas razones para estar decepcionado de mí, respondió cuasi vacilante, no era mi principal preocupación. Cualquiera que fuera el castigo que él hubiera ideado, sí lo era. Eso es horrible, susurró Rapunzel mientras se levantaba. Parece que le tienes miedo. Quasi apartó la mirada de ella, incómodo. Lo eres, dijo Rapunzel con sorpresa. ¿Cómo pudo tu propio padre hacerte tenerle miedo? ¿Y por qué lo llamas amo? Él insiste en que lo llame amo. Él no es mi verdadero padre, ¿entiendes? Explicó Quasi. ¿No es así? Preguntó Rapunzel. ¿Qué pasó con tus padres? Dice que mi madre me abandonó en la catedral cuando era un bebé. Que él me encontró y me crió, explicó Quasi. Dijo que mi madre me abandonó porque era muy fea. Está mintiendo, dijo Rapunzel sin rodeos, con una expresión seria en su rostro. ¿Qué? Preguntó Quasi, sorprendido por su franqueza. Está mintiendo, repitió Rapunzel. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Quasi desconcertado. Porque ninguna madre abandonaría a su hijo de esa manera, dijo Rapunzel con una mirada decidida en su rostro, mi madre tiene sus defectos. Es protectora y un poco crítica, pero sé que me ama. Ella extendió la mano y la colocó sobre su hombro, dándole un apretón tranquilizador. Y yo sé que el tuyo te amaba, dijo Rapunzel. No sé por qué tu amo miente sobre esto, y no puedo probar que lo haga, pero lo siento en mi corazón. Ninguna madre renunciaría a su hijo de tan buena gana. Gracias, Rapunzel, dijo Quasi, sonriéndole, eso significa mucho. Y gracias por intentar consolarme, respondió Rapunzel, sonriendo también, pero a pesar de todas mis preocupaciones, necesito llevar esto hasta el final. Está bien, asintió Quasi antes de girarse hacia una parte del bosque. Creo que el camino de regreso es por aquí. Sin embargo, antes de que pudieran seguir adelante, se escuchó un ruido entre los arbustos que tenían frente a ellos. Con un chillido de pánico, Rapunzel saltó sobre Quasi, se aferró rápidamente a su espalda y miró por encima de su hombro hacia el arbusto. Son rufianes. Matones. Han venido a por mí. Gritó mientras apuntaba con su sartén hacia el arbusto mientras Pascal se aferraba a su hombro. Después de un momento, el arbusto dejó de crujir y un pequeño conejo marrón saltó de él. Los tres se quedaron mirando al conejo durante unos momentos, parpadeando sorprendidos. Es un conejo, dijo Quasi después de un momento. No nos va a hacer daño, creo. Lo siento, se disculpó Rapunzel, sonrojándose de vergüenza mientras jugaba con su sartén. Solo estoy un poco nerviosa. Está bien, respondió Quasi con una risita mientras se sentía un poco decepcionado de que ella hubiera dejado de aferrarse a él. Ahora, mientras no haya más conejos peligrosos esperándonos, creo que podemos continuar. Dirige el camino, valiente aventurero, dijo Rapunzel riendo, indicándole que lo hiciera. Quasi también se rió antes de adentrarse en el bosque. Mientras tanto Gothel se abrió paso entre la maleza del bosque y llegó a un claro. Mientras lo hacía, de repente escuchó el sonido de voces que provenían de un lugar cercano. Presa del pánico, rápidamente se agachó detrás de un árbol. Mientras lo hacía, Phoebus y Maximus entraron en el claro, Maximus olfateando el suelo. Dale un descanso, Maximus, suspiró Phoebus mientras le daba una palmadita a Maximus en el costado, los rastros se han enfriado. Gothel miró alrededor del borde del árbol, antes de agacharse rápidamente detrás de él cuando los vio a ambos. Un guardia coronano, susurró para sí misma, antes de que la comprensión cruzara su rostro. Rapunzel. Se apresuró a regresar por donde había venido, con cuidado de moverse en silencio antes de estar segura de que no la podían escuchar y salió corriendo. Pronto llegó a la torre y la miró con pánico. Rapunzel. Gritó hacia la torre, suéltate el pelo. Rapunzel. Gritó de nuevo, con un tono de pánico en su voz. Al no obtener respuesta, corrió hacia una parte de la base de la torre, donde arrancó una parte de la hiedra que había crecido alrededor de la torre, revelando una puerta tapiada. Rápidamente sacó las piedras de la puerta y corrió por la escalera que se revelaba detrás de ella. Momentos después, tiró una piedra del suelo de la sala principal y trepó por ella. Rapunzel. Gritó mirando alrededor de la habitación a oscuras. Corrió de un lado a otro, buscando en todos los lugares que se le ocurrieron, pero no pudo encontrar a su pequeña hija por ningún lado. Presa del pánico, se pasó las manos por el pelo antes de correr hacia el cajón y abrirlo. Metió la mano y sacó un cuchillo. Lo sostuvo y examinó la hoja durante un momento antes de guardarlo en su túnica y salir corriendo de la torre. Comenzó a caminar por el bosque, de regreso hacia donde había visto a Febo y a Máximo.
Avanzando por el bosque, siguió el rastro que había dejado el caballo, antes de disminuir la velocidad cuando escuchó voces delante de ella. Capitán Febo. Escuchó que un hombre la llamaba mientras ella se escondía detrás de un árbol. ¿Hubo suerte encontrando a los ladrones? Preguntó Febo mientras cabalgaba para encontrarse con los guardias que se acercaban. Atrapamos a los hermanos Stavington, informó uno de los guardias. ¿Tuviste suerte encontrando al jorobado? No, lo perdí en un acantilado, gruñó Phoebus. ¿Crees que sobrevivió? Preguntó otro guardia. Estoy seguro de ello, respondió Febo, antes de susurrar para sí mismo. Nunca debí dejarlo ir. Señor, si quiere, podemos interrogar a los hermanos Stavington. Ver si tienen alguna idea de hacia dónde se dirige el jorobado, sugirió uno de los guardias. Buena idea, soldado, coincidió Phoebus mientras él y los dos soldados que habían salido a recibirlo se daban la vuelta y se adentraban en la maleza, con Gothel siguiéndolos. Finalmente, atravesaron el bosque y llegaron a un camino donde otro grupo de soldados los esperaba, entre ellos los Stavington encadenados. Capitán Febo, saludó uno de los otros guardias, es bueno verlo bien, señor. Gracias, soldado, respondió Febo. ¿Han revelado algo los ladrones? Nada, señor, respondió el soldado. Se niegan a hablar. Ya veremos, dijo Phoebus con aprensión. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de cascos que se acercaban atrajo su atención. Un momento después, Frollo y un par de guardias llegaron a caballo. Juez Frollo, saludó Febo mientras él y los otros guardias saludaban. Capitán, saludó Frollo con un breve gesto de la cabeza, veo que ha capturado a 2 de los ladrones. ¿Qué pasa con el jorobado y la corona? No señor, respondió Febo decepcionado. Lo perdimos a él y a la corona. Decepcionante, dijo Frollo mientras le daba a Phoebus una mirada oscura. ¿Has intentado interrogar a estos 2 criminales? Estábamos a punto de llegar cuando usted llegó, señor, explicó Phoebus, antes de volverse hacia los hermanos Stavington. ¿A dónde fue el jorobado? Los hermanos permanecieron en silencio, sin siquiera mirar a Febo. El capitán te hizo una pregunta. Gritó uno de los guardias antes de patear a Fletch en el estómago, lo que hizo que se doblara de dolor. No lo sabemos. Gritó Drake. Ese cabrón nos dejó pudrirnos, no tenemos idea de a dónde fue. ¿Te dejó? Preguntó Febo. Probablemente fue una decisión inteligente, sabiendo que sois unos asesinos. Entonces, ¿no tenéis idea de dónde puede haber ido? Preguntó Frollo. Los hermanos permanecieron en silencio. Muy bien, dijo Frollo, haciendo un gesto con la cabeza a los guardias. Lleven a estos criminales de vuelta al Palacio de Justicia. Tal vez las cámaras de interrogatorio les aflojen la lengua. Espera. Dijo Drake mientras los guardias comenzaban a guiarlo a él y a su hermano. No sabemos con seguridad a dónde ha ido, pero tenemos una idea. ¿Lo hacemos? Preguntó Fletch. Vimos a Esmeralda persiguiendo al jorobado, ¿no? Cuestionó Drake, sonriendo. Lo hicimos, asintió Fletch mientras recordaba, es difícil confundir a esa chica. ¿Qué importancia tiene esta muchacha? Preguntó Frollo impaciente. Bueno, verás, ella es parte de una banda de ladrones, explicó Drake, un grupo de ladrones con el que hemos tenido tratos en el pasado. ¿Cuál es tu punto? Preguntó Febo. Lo que quiero decir es que ella pudo haberle dicho dónde está su base secreta, explicó Drake, una base cuya ubicación también conocemos. Entonces nos dirás dónde está, afirmó Frollo sin mediar discusión. No tan rápido, señoría, dijo Drake rápidamente, primero necesitamos hacer un trato. ¿Trato? Preguntó Frollo. ¿Por qué haría un trato con 2 sinvergüenzas como ustedes? Porque nunca encontrarás su base sin nosotros, respondió Drake simplemente. Podemos obligarte a que nos lo cuentes, gruñó Frollo. Y podemos mentir, replicó Drake. Frollo le gruñó al hombre más grande durante unos momentos antes de darse la vuelta. ¿Qué quieres? Preguntó. Solo nuestra libertad, por supuesto, respondió Drake encogiéndose de hombros. Muy bien, gruñó Frollo antes de saludar con la cabeza a los guardias. Los guardias liberaron a los hermanos de sus cadenas. Drake sonrió mientras se frotaba las muñecas y miró a Frollo. Ahora llévanos a esa base, ordenó Frollo. Y te advierto que, si nos llevas a una especie de búsqueda inútil, mañana por la mañana estarás estirando la cuerda del verdugo. Entendido, respondió Drake asintiendo. Entonces siga adelante, señor Stavington, dijo Frollo, señalando hacia el bosque. Hasta aquí llega el honor entre ladrones, comentó Febo mientras el grupo comenzaba a moverse. Espera.
Gritó una voz desde el bosque. Al darse la vuelta, el grupo vio a Gothel corriendo hacia el claro. Por favor, tienen que ayudarme. ¿Cuál es el problema, señora? Preguntó Phoebus, en alerta instantánea. Mi hija. Exclamó Gothel, corriendo hacia Phoebus. Se ha ido y no puedo encontrarla. ¿Se ha ido? Preguntó Febo. ¿Dónde vive, señora? En una cabaña en el bosque, explicó Gothel. Por favor, señor, ella es todo lo que tengo. No tenemos tiempo para esto, gruñó Frollo. Gothel cambió rápidamente de táctica, corrió hacia Frollo y tomó su mano entre las suyas. Por favor, amable señor, suplicó, tirando de su mano hacia la parte superior de su pecho, ayúdeme a encontrar a mi niña. Haré lo que sea. Los ojos de Frollo se abrieron de par en par, sorprendido, cuando ella le acercó la mano. Sintió que se le calentaba el rostro al sentir su suave piel contra la suya, sus dedos tocando la base de sus pechos. Al mirarla a los ojos, vio su mirada suplicante, pero algo más, algo que no podía precisar, pero algo que hizo que su corazón latiera más rápido, especialmente cuando ella decía la palabra cualquier cosa. Señor, dijo Febo, sacando a Frollo de sus pensamientos, tal vez esto esté relacionado. Tal vez el jorobado entró en su casa para esconderse y terminó escapándose con su hija. Eso es mucho adivinar, capitán, comentó Frollo mientras se recomponía y retiraba su mano del agarre de Gothel. No estaría de más llevar a la mujer con nosotros, argumentó Febo, podríamos encontrarnos con la chica en nuestro camino. Frollo miró a Phoebus y luego a Gothel, quien lo miró suplicante. Frollo sintió que su corazón se aceleraba de nuevo antes de apartar la mirada. Muy bien, cedió Frollo con un suspiro. Llevaremos a la mujer con nosotros en caso de que nos encontremos con su hija. Muchas gracias, señor, le agradeció Gothel. No me agradezcas todavía, dijo Frollo en tono de advertencia, todavía tenemos un largo camino por recorrer y no podemos permitirnos que nos detengas. Por supuesto, respondió Gothel mientras estiraba la mano y la pasaba por la pierna de Frollo, haciendo que se pusiera rígido en su silla. Ni siquiera sabrás que estoy aquí. Frollo rápidamente se sacudió la idea de encima antes de que el grupo comenzara a adentrarse en el bosque, con los hermanos Stabbington a la cabeza. Capítulo 8. Tengo un sueño. Mientras caminaban por el largo y sinuoso camino de tierra, Quasimodo y Rapunzel no pudieron evitar sentirse perdidos. ¿Estás segura de que este es el camino correcto? Preguntó Rapunzel mientras miraba a su alrededor. Creo que sí, dijo Quasi. No me dio exactamente buenas instrucciones. Espera, hay algo ahí arriba. Gritó Rapunzel mientras corría hacia adelante, seguida por Quasi. Cuando doblaron una curva, se encontraron con lo que parecía una posada. El edificio parecía no haber sido ocupado en años, con un techo ruinoso y tablas podridas, además de algunas ventanas rotas. Más cerca del camino había un cartel con la pintura descolorida, que mostraba la silueta de un patito junto con las palabras "el patito tierno" escritas en él. ¿El patito mimoso? Preguntó Rapunzel. Eso es. Exclamó Quasi antes de agarrar la mano de Rapunzel y arrastrarla detrás de él mientras corría hacia el edificio. ¿Estás segura de que este lugar es seguro? Preguntó Rapunzel nerviosamente. Claro, ¿por qué no lo sería? Preguntó Quasi mientras abría la puerta de par en par, revelando los restos podridos que había en el interior. Había muebles rotos esparcidos por todas partes, con un viejo bar polvoriento a un lado, con los estantes de bebidas vacíos desde hacía tiempo. Una rata pasó corriendo justo fuera de la luz. No hay razón, gimió Rapunzel. No hay nadie aquí, dijo Quasi mientras miraba a su alrededor confundido. ¿Crees que mintió? Preguntó Rapunzel, mirando también a su alrededor. Yo, murmuró Quasi, temiendo otra traición. Quiero decir, no lo sé, añadió rápidamente Rapunzel. Oye, son una organización secreta, ¿verdad? Bien, asintió Quasi. Entonces tal vez haya una habitación o un pasaje secreto o algo por aquí en alguna parte, sugirió Rapunzel. Sí, convino Quasi, asintiendo con la cabeza. Tal vez tengas razón. Vamos, dijo ella haciendo un gesto hacia un lado. Empecemos. Los dos comenzaron rápidamente a buscar por la posada, tratando de encontrar cualquier tipo de pista que pudiera indicar una puerta o entrada secreta. Recorrieron cada rincón y grieta del edificio polvoriento y podrido, pero no pudieron encontrar nada. Lo siento Quasi, se disculpó Rapunzel mientras permanecía detrás de la barra, apoyada en ella. Tal vez me equivoqué. No lo entiendo, dijo Quasi, sentándose en una de las sillas medio podridas.
¿Por qué me enviaría aquí si todo lo que hay es una posada abandonada? No lo sé. Tal vez, vaya, exclamó Rapunzel mientras se le resbalaba la barra polvorienta y comenzaba a caer. Mientras caía, se agarró ciegamente de uno de los dispensadores de bebidas oxidados, específicamente de uno con un mango rematado con un patito tallado. Mientras caía, tiró del mango hacia abajo, antes de que se detuviera con un clic, atrapándola antes de que cayera al suelo. Un segundo después, se escuchó un sonido chirriante cuando una sección de la pared detrás de la barra se abrió, revelando un pasaje oculto que conducía hacia abajo. Rapunzel, exclamó Quasi, poniéndose de pie de un salto y saltando por encima de la barra, ¿estás bien? Estoy bien, dijo Rapunzel mientras Quasi la ayudaba a levantarse, y creo que encontré el interruptor. Lo lograste, exclamó Quasi, mirando el túnel por primera vez. ¿Lo lograste, Rapunzel? ¿Realmente te diste cuenta de eso hace poco? Preguntó Rapunzel con una sonrisa. Estaba distraído, explicó Quasi, sonrojándose ligeramente. ¿Con qué? Preguntó Rapunzel confundida. Me preocupaba que estuvieras herido, admitió Quasi. Oh, respondió Rapunzel, sonrojándose también, bueno, gracias. Vamos, veamos a dónde va, dijo Quasi, tomándola de la mano y guiándola por el túnel. Rapunzel sonrió mientras le apretaba la mano y lo seguía. Recorrieron los pasillos tortuosos, iluminados por antorchas encendidas que proyectaban sombras parpadeantes sobre la piedra áspera. Los pasillos continuaban, cada vez más profundos en la tierra, serpenteando a medida que avanzaban. Finalmente, el sonido de voces y música llegó a sus oídos, lo que los hizo detenerse. ¿Escuchaste eso? Preguntó Quasi. Sí, vamos, dijo Rapunzel emocionada, tirando de Quasi mientras corrían por el pasillo. Cuando doblaron una esquina, llegaron a una abertura en el túnel que conducía a una gran sala. Sin embargo, cuando se acercaron, los sonidos cesaron de repente y todas las luces se apagaron. Susurró Quasi. ¿Qué pasa, Quasi? Preguntó Rapunzel. Creo que acabamos de caer en una trampa, respondió. De repente, un grupo de antorchas se encendió, revelando a un grupo de personas que las rodeaban. Rápidamente saltaron sobre ellas, envolvieron cuerdas alrededor de sus manos y las ataron detrás de sus espaldas. Rapunzel soltó un chillido de miedo que fue silenciado cuando le metieron un paño en la boca. Mientras esto sucedía, Quasi pudo ver mejor la cámara gracias a las antorchas que habían encendido los matones que los rodeaban. Era una gran caverna excavada en la piedra. Poco a poco, se encendieron más antorchas, revelando mujeres y niños dispersos por todas partes. Alrededor de la cámara había varias mesas y bancos de trabajo improvisados y pancartas coloridas colgadas del techo. Además, se había instalado un mar de tiendas de campaña que servían de alojamiento para toda la gente. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Preguntó una voz familiar. Quasi se dio la vuelta y vio a Clopin salir a la luz, revelando su rostro sin máscara. Intrusos, declaró uno de ellos. Espías, gritó otro. Bueno, ya sabes lo que hacemos con los espías, dijo Clopin con una sonrisa. No somos espías, gritó Quasi. ¿No me reconoces? Ah, sí, nuestro rey de los locos, dijo Clopin, inclinándose y examinando el rostro de Quasi, antes de volverse hacia Rapunzel. Y parece que te acompaña una criatura bastante encantadora. Rapunzel se estremeció de miedo cuando Clopin extendió la mano para tocarla. Déjala en paz, gritó Quasi, fulminando con la mirada a Clopin. Sospechoso, susceptible, dijo Clopin riéndose, alejándose. Pero sí, recuerdo quién eres, Quasimodo. También sé que fuiste criado por un juez llamado Claude Frollo, un hombre con el que mis amigos y yo hemos estado en desacuerdo toda nuestra vida. Además de eso, ahora eres un conocido asociado de los hermanos Stabbington, un dúo con el que recientemente tuvimos una pelea por sus métodos. Y por último, pero no por ello menos importante, continuó Clopin, robaste la corona de la princesa perdida, posiblemente el objeto más preciado de todo el reino y, como tal, tienes a toda la fuerza de la Guardia Real persiguiéndote. Así que me disculpo si mi hospitalidad parece laxa, pero debo pensar primero en mis amigos. Así que ahora llegamos a una pregunta simple, continuó, tocándose la barbilla pensativamente, ¿qué hacemos contigo? Yo digo que lo entreguemos y le demos la recompensa que haya por su cabeza. Gritó un matón con una nariz enorme. ¡No! Gritó otro matón, este con cabeza calva, bigote y un gancho en lugar de mano. Deberíamos colgarlo aquí ahora. Chicos.
Gritó una nueva voz mientras otro hombre entraba en escena. Quasi lo reconoció como el hombre con el que habló en la fiesta de los locos antes de ser elegido rey de los locos. ¿Por qué tenemos que recurrir a la violencia? Siempre eres un cobarde, Flynn, gruñó el matón con el gancho en la mano. Oye, solo estoy siendo inteligente, no hay necesidad de poner sangre en nuestras manos, afirmó Flynn, levantando las manos en defensa. Además, aún podría tener la corona sobre él, y eso definitivamente vale un buen dinero. Mientras Flynn hablaba, vio la bolsa colgando del hombro de Quasi. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó mientras alcanzaba la bolsa. Antes de que pudiera tocarla, una mano se estiró y la apartó de un manotazo. Flynn soltó un grito de dolor antes de mirar a su atacante. Esmeralda estaba de pie junto a Flynn, con las manos en las caderas mientras lo miraba fijamente. Ni siquiera lo pienses, Ryder, escupió. Esmeralda, exclamó Quasi. Clopin, detén esto, exclamó Esmeralda, acercándose al hombre. Yo lo invité, él no es un espía. Tal vez no, pero él acaba de robar la tiara de la princesa, argumentó Clopin. Todo el reino lo está buscando y no podemos permitirnos el lujo de albergarlo. Entonces, ¿lo vamos a dejar tirado en el frío?, replicó Esmeralda. Pensé que el objetivo de todo esto era acoger a los marginados del reino. Proteger a los pobres e indefensos de este reino de Frollo. Esto es diferente, respondió Clopin, intentando calmarla. Mientras tanto, Pascal salió de su escondite en el cabello de Rapunzel y comenzó a desatar las cuerdas que le sujetaban las muñecas. No entiendo cómo es eso, respondió Esmeralda. Basta, gritó el matón que le había entregado el gancho, levantando a Quasi en el aire. La chica siempre ha tenido la cabeza en las nubes. ¿Por qué la estamos escuchando ahora? No podemos permitirnos dejar que ninguno de los dos se vaya. Yo digo que acabemos con este problema aquí y ahora. Mientras hablaba, Pascal terminó de desatar las manos de Rapunzel, lo que le permitió alcanzarla y desabrocharse la mordaza. Mientras lo hacía, vio que el matón con gancho en la mano levantaba su gancho hasta la garganta de Quasi, la punta brillando a la luz de la antorcha. Esmeralda intentó detenerlo, pero el matón con gancho en la mano la apartó. ¡Oye!, gritó Flynn mientras atrapaba a Esmeralda, que se tambaleaba. ¿Estás bien? Estoy bien, deténganlos, suplicó Esmeralda, señalando al matón que le había entregado el gancho. Flynn asintió y se acercó al matón. Vamos, amigo, comenzó Flynn, mostrando una sonrisa ganadora. No hay necesidad de destriparlo como a un pescado. Como estaba diciendo, podemos vender la corona por la fortuna que vale y dejar que se esconda aquí. No puede decirle a nadie dónde estamos si no se va, ¿verdad? Esto no te concierne, Ryder, escupió Oak, antes de patear a Flynn en el pecho, haciéndolo rodar hacia atrás. De pie, Rapunzel miró a su alrededor, tratando de averiguar qué hacer. Al mirar hacia arriba, vio dos raíces que apestaban desde el techo, colgando sobre ellos. Agarró su cabello, lo arrojó y lo hizo girar alrededor de una raíz y lo envolvió en otra. Tirando de él, tiró de la raíz hacia arriba hasta que casi estuvo doblada hacia atrás. Soltándola con un movimiento de su muñeca, la raíz se rompió hacia abajo y golpeó a Oak justo en la parte superior de su cabeza. La fuerza del golpe casi lo derribó, pero logró mantenerse de pie con su agarre todavía sobre Quasi. Dándose la vuelta, miró a Rapunzel. «Déjalo ir», gritó. La mirada del matón solo se intensificó, provocando que Rapunzel se marchitara mientras su valentía la abandonaba. «Por favor», suplicó ella. «¿A ti qué te importa, nena?», gruñó Oak mientras soltaba a Quasi y se dirigía hacia ella. Rapunzel pareció encogerse cuando Oak se elevó sobre ella. Está bien, 1, es mi amigo y 2, no sé dónde estoy y necesito que me lleve a ver las linternas porque he estado soñando con ellas toda mi vida, explicó rápidamente, su coraje regresando rápidamente. Encuentra tu humanidad. ¿Nunca has tenido un sueño? Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Oak antes de darse la vuelta rápidamente, gruñendo. ¿Lo has hecho, no?, preguntó Rapunzel, dándose cuenta. O tal vez aún lo haces. Oak gruñó en respuesta mientras todos los demás matones miraban con lástima y remordimiento. Sí, lo sabes, insistió ella, ignorando a todos los demás. ¿Qué pasa? ¿Puedes decírmelo? Oak rugió de ira antes de darse la vuelta, sacar un hacha de su cinturón y sostenerla contra su cuello, lo que provocó que Rapunzel gritara de miedo. Sí, gruñó, bajando la hoja del hacha y guardándola en su funda. Una vez tuve un sueño.
Soy malicioso, mezquino y aterrador, dijo de una manera extraña que Rapunzel se dio cuenta de que estaba cantando, mi burla podría cuajar los lácteos. Y mis manos no son las más limpias en lo que respecta a la violencia. Pero a pesar de mi mirada malvada, mi temperamento y mi gancho, continuó, guiando a Rapunzel hacia un mueble cubierto, antes de quitar la lona, revelando un piano, siempre he querido ser pianista de concierto. Rapunzel miró con sorpresa mientras Oak tocaba algunas teclas con su mano enganchada. ¿No me ves en el escenario interpretando a Mozart? Cantó mientras se sentaba y tocaba el piano con ambas manos, haciendo cosquillas a las teclas hasta que sangren. Sí, preferiría que me llamaran mortal por mi mezcla de melodías asesinas, porque en lo más profundo de mi ser, tengo un sueño. Rapunzel sonrió mientras lo veía jugar, mientras una multitud comenzaba a reunirse alrededor de ellos, moviéndose al ritmo de la música. Él tiene un sueño. Cantaban, él tiene un sueño. Mira, no soy tan cruel y despiadado como parezco. Declaró Oak mientras Rapunzel se sentaba en el banco junto a él. Aunque me gusta romper fémures, puedes contarme entre los soñadores. Como todos los demás, tengo un sueño. Mientras Oak seguía tocando, Rapunzel le hizo un gesto a Quasi para que se uniera a ella. Quasi se acercó a ella con inquietud, mirando al hombre que había estado dispuesto a cortarle la garganta momentos antes. Oak le sonrió a Quasi mientras Rapunzel lo agarró del brazo y lo jaló hacia el asiento junto a ella. Mientras se acomodaba, el matón de la nariz grande se acercó y se apoyó contra el piano. Tengo cicatrices, bultos y moretones, además de algo que supura aquí, cantó mientras señalaba su brazo, y ni hablemos de mi cutis. Pero a pesar de mis dedos extra, mi bocio y mi nariz, continuó mostrando las partes mencionadas, realmente quiero hacer una conexión amorosa. ¿No me ves con una señorita especial? Preguntó mientras agarraba los brazos de Quasi y Rapunzel, antes de hacerlos girar. Los dos rápidamente se agarraron el uno al otro, sonrojándose mientras se miraban a los ojos. Una sonrisa se extendió por cada uno de sus rostros mientras comenzaban a bailar juntos, al igual que otros lo hacían también, remando en un bote de remos por el río. Aunque soy un tipo repugnante, soy un amante, no un luchador, declaró Nariz Grande, porque en lo más profundo de mi ser tengo un sueño. Tengo un sueño. Gritó Nariz Grande mientras Quasi y Rapunzel bailaban, riendo mientras lo hacían. Tiene un sueño. Exclamó la multitud que bailaba. Tengo un sueño. Repitió Nariz Grande. Él tiene un sueño, volvió a cantar la multitud. Y sé que un día el romance reinará supremo. Cantó Nariz Grande mientras caminaba hacia Rapunzel y Quasi y ponía sus brazos alrededor de sus hombros. Aunque mi rostro hace que la gente grite, hay un niño dentro de él soñando. Como todos los demás, tengo un sueño. Cuando Wigno se terminó, Clopin giró sobre la multitud y aterrizó en medio de ellos con una gran sonrisa en su rostro. Me gusta bailar y cantar, y ver la sonrisa que traigo, cada vez que decido pasear por la ciudad, cantó, mirando a la gente a su alrededor, pero cuando veo gente viviendo en la miseria y la suciedad, sabes que realmente me duele y me molesta ese hombre que trabaja para la corona. ¿No puedes ver a toda la gente feliz? Preguntó mientras la gente a su alrededor vitoreaba, vivir sin estar constantemente en miedo. Siempre seré un payaso, pero cuando las cosas se ponen feas soy un rebelde. Como toda la gente que sufre, tengo un sueño. Tengo un sueño. Declaró mientras la multitud continuaba aplaudiendo. Tiene un sueño. Gritó la multitud. Tengo un sueño. Repitió. Tiene un sueño. Volvió a vitorear la multitud. Un día derrocaremos el régimen corrupto de Frollo. Puede que no siempre haga lo correcto, pero cuando llegue el momento, lucharé. Como todos mis amigos aquí, tengo un sueño. Mientras la música continuaba, Wigno se comenzó a guiar a los dos, seguido por otros matones mientras presentaban a algunos de los otros hombres. A Cor le gustaría algún día ser florista, explicó Nariz Grande, señalando a un matón que regaba unas plantas en macetas. Gunther se dedica al diseño de interiores, dijo otro matón, señalando a un hombre que estaba parado afuera de una tienda de campaña extremadamente bien cuidada. A Ulf le gusta la mímica. Cantó el grupo, señalando a un hombre corpulento con maquillaje de mimo que entretenía a un grupo de niños. Los pastelitos de Atila son sublimes. Continuaron, señalando a un matón que sacaba una bandeja de pasteles de un horno improvisado. Tejedores asesinos. Cerdas brutales. Clopin hace pequeños espectáculos de marionetas. Continuó el grupo, llegando a un carro del que Clopin los ahuyentó rápidamente. Vladimir colecciona unicornios de cerámica.
declaró Nariz Grande, señalando a un hombre enorme con un casco con cuernos que examinaba un pequeño unicornio de cerámica antes de entregárselo a una niñita ansiosa. Mientras el grupo de matones seguía cantando, Flynn intentó acercarse sigilosamente a ellos, queriendo echar un vistazo al bolso de Quasi. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el grupo se dio la vuelta y todos lo miraron con una mirada alentadora. Vamos, chicos, ya sabéis que no canto, se quejó Flynn. Un murmullo recorrió la multitud cuando los matones lo miraron con enojo, algunos jugueteando con sus armas. Flynn tragó saliva antes de subirse a una mesa. Tengo sueños como tú, en serio. Solo que mucho menos sentimentales, cantó. Suceden principalmente en algún lugar cálido y soleado. En una isla que me pertenece, bronceado, descansado y solo. Rodeado de enormes pilas de dinero. Tengo un sueño. Declaró Esmeralda mientras subía a la mesa con Flynn. Tengo un sueño. Detener el último plan de Flynn Rider. Flynn la miró confundido antes de que ella lo empujara fuera de la mesa, provocando que cayera de trasero mientras la multitud rugía de risa. Es egoísta, vanidoso y, en general, un fastidio. A diferencia de todos ustedes, que tienen un sueño. Dándole una rápida sonrisa a Rapunzel, Quasi saltó a otra mesa, llamando la atención de los demás. No tengo la mejor apariencia y he trabajado con algunos delincuentes, pero en general creo que soy un tipo agradable, cantó mientras todos aplaudían, así que si me miran otra vez y me dan una segunda oportunidad, verán que realmente valgo la pena intentarlo. Tengo un sueño. Declaró Rapunzel mientras saltaba a la mesa junto a Quasi, poniendo sus manos sobre sus hombros para mantener el equilibrio. Ella tiene un sueño. Declaró alegremente la multitud. Tengo un sueño. Continuó, sonriéndole felizmente a Quasi. Tiene un sueño. Volvió a rugir la multitud. Solo quiero ver brillar las linternas flotantes. Declaró, provocando que la multitud la vitoreara con aprecio. Y con cada hora que pasa, estoy tan contenta de haber dejado mi torre. Como todos ustedes, tengo un sueño. Ella tiene un sueño. Él tiene un sueño. Ellos tienen un sueño. Nosotros tenemos un sueño. Cantó la multitud, acompañada por Clopin y Esmeralda, así que nuestras diferencias no son tan extremas. Somos un gran equipo. Llámenos brutales. Gritó uno de los matones. Estoy enfermo. Añadió otro. Sádico. Gritó Oak. Y grotescamente optimista. Declaró Nariz Grande. Porque en lo más profundo de nosotros tenemos un sueño. Rugió la multitud. Tengo un sueño. Declaró Oak. Tengo un sueño. Gritó Nariz Grande. Tengo un sueño. Cantó Clopin. Tengo un sueño. Añadió Esmeralda. Tengo un sueño. Cantó Quasi, sonriéndole a Rapunzel. Tengo un sueño. Cantó Rapunzel, abrazando a Quasi. Muy en lo más profundo de mi ser tengo un sueño. Cantaron todos, antes de estallar en aplausos. Quasi. Gritó Esmeralda, acercándose mientras Quasi saltaba de la mesa antes de ayudar a Rapunzel a bajar, seguro que sabes cómo hacer una entrada. Supongo, dijo Quasi riendo, antes de volverse hacia Rapunzel, quien había colocado su mano sobre su hombro. Rapunzel, esta es mi amiga Esmeralda. Esmeralda, ella es Rapunzel. ¿Eres amiga de Quasi? Preguntó Rapunzel mientras daba un paso adelante y abrazaba a Esmeralda. Es un placer conocerte. Yo también estoy encantada de conocerte, cariño, dijo Esmeralda torpemente mientras le devolvía el abrazo. Entonces, ¿cómo se conocieron? Es una historia un poco larga, admitió Quasi. Bueno, de todas formas debería mostrarte los alrededores. Puedes contármelo mientras te doy el gran recorrido, respondió Esmeralda. Eso suena genial. Exclamó Rapunzel, dirige el camino. Síganme entonces, dijo Esmeralda mientras comenzaba a guiarlos a través de la extensa caverna. Capítulo 9. La corte de los milagros. Entonces los hermanos Stabbington te convencieron para que los ayudaras a robar la corona, afirmó Esmeralda mientras ella, Quasi y Rapunzel se sentaban en una mesa en la cueva, cerca de donde se había instalado un pequeño bar, y cuando descubriste que te iban a traicionar, ¿los dejaste para que los atraparan? Sí, respondió Quasi asintiendo. ¿Y se topó con tu torre? Continuó Esmeralda, girándose para mirar a Rapunzel, donde has vivido con tu madre sobreprotectora toda tu vida porque tiene miedo de que la gente intente robarte el cabello. Respondió Rapunzel alegremente. Y entonces le pediste a Quasi que te trajera a la ciudad, para que pudieras ver las linternas flotantes y luego te trajera de regreso, todo mientras tu madre estaba fuera.
Así es, dijeron Quasi y Rapunzel al mismo tiempo, antes de girarse para mirarse y reír. Tienes razón, dijo Esmeralda riéndose, es una historia muy loca. Si ustedes dos no estuvieran sentados frente a mí ahora mismo, no creo que me la creería. Es todo cierto, respondió Quasi encogiéndose de hombros y riendo mientras lo hacía. Lo creo, convino Esmeralda. Mientras lo hacía, su cabra se acercó y anunció su presencia con un balido amistoso. Rapunzel abrió mucho los ojos y jadeó de alegría antes de correr hacia el lado de la cabra. Mírate. Exclamó inclinándose y sonriendo a la cabra, que la miró con expresión de sorpresa en su rostro. ¿Es tuyo? Sí, respondió Esmeralda con una sonrisa, mientras acariciaba la cabeza de la cabra. ¿Cómo se llama? Preguntó Rapunzel mientras extendía la mano y comenzaba a acariciar a la cabra también, quien rápidamente comenzó a simpatizar con ella mientras ella lo colmaba de afecto. Djali, respondió Esmeralda. Hola, Djali, dijo Rapunzel dulcemente a la cabra, rascándole la barbilla cariñosamente. Eso me recuerda, dijo Rapunzel mientras metía la mano en su cabello y recuperaba a Pascal, a quien levantó para que Esmeralda lo viera, este es Pascal. Hola, le sonrió Esmeralda al camaleón, quien respondió con una sonrisa y un saludo. Mientras hablaban, Nariz Grande se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Quasi. Oye, Quasi, dijo, ven conmigo. Los chicos y yo queríamos mostrarte algo. Claro, dijo Quasi con una sonrisa, volviéndose hacia las chicas mientras se levantaba, supongo que las veré más tarde. Estaremos aquí, respondió Esmeralda. Diviértete. Gritó Rapunzel con un gesto mientras Nariz Grande se llevaba a Quasi. Entonces, dijo Esmeralda, mirando a Rapunzel mientras continuaba jugando con Djali, tú y Quasi son bastante cercanos a pesar de haberse conocido hoy. Es un tipo realmente genial, explicó Rapunzel, poniéndose de pie y volviendo a tomar asiento, acariciando a Djali mientras lo hacía. Es muy amable de tu parte decirlo, comentó Esmeralda con una sonrisa. Bueno, es verdad, respondió Rapunzel, es amable, divertido, dulce y valiente. Piensas muy bien de él, observó Esmeralda. Bueno, él es el primer amigo que realmente he tenido, explicó Rapunzel, antes de notar que Pascal la fulminaba con la mirada. Bueno, amigo humano, corrigió Rapunzel, lo que pareció apaciguar al camaleón. Ustedes dos forman un buen equipo, al menos en mi opinión, afirmó Esmeralda. Gracias, dijo Rapunzel con una sonrisa radiante, no estaría aquí sin él. Rapunzel siguió acariciando a Djali mientras miraba a su alrededor. Mirando hacia atrás, vio a Quasi un poco más lejos, sentado en otra mesa con el matón grande llamado Vladimir, haciendo pulseadas. Estaban rodeados de otros hombres que los animaban. Tanto Quasi como Vladimir tenían el rostro arrugado por el esfuerzo mientras se empujaban el uno al otro. Finalmente, después de una lucha prolongada, Vladimir obligó a Quasi a apoyar la mano en la mesa, lo que provocó que la multitud de hombres estallara en aplausos. Vladimir se rió y le dio una fuerte palmada en la espalda a Quasi, lo que hizo que Quasi sonriera. Rapunzel no pudo evitar reír mientras aplaudía también. Mientras lo hacía, un pensamiento se formó en su cabeza. ¿Y qué pasa contigo y con el otro chico? Preguntó Rapunzel. ¿Qué otro chico? Preguntó Esmeralda confundida. Creo que su nombre era Flynn, dijo Rapunzel, insegura de sí misma. Oh, él, dijo Esmeralda con un suspiro. ¿No son ustedes dos amigos? Preguntó Rapunzel. No estoy segura de que Flynn Rider pueda tener amigos, resopló Esmeralda. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rapunzel confundida. Flynn es un poco egocéntrico, explicó Esmeralda. Realmente no le importa a nadie más que él mismo. ¿En serio? Preguntó Rapunzel, realmente parecía querer ayudar a Quasi cuando parecía que los demás iban a lastimarlo. Probablemente estaba más interesado en conseguir la corona que Quasi aparentemente lleva consigo, respondió Esmeralda. Flynn siempre ha estado preocupado por sí mismo y por su próximo gran golpe. No confiaría en él ni siquiera en lo más mínimo. Me zumban los oídos, dijo una voz mientras Flynn se acercaba a la mesa, se apoyaba en ella y sonreía a las chicas. ¿Están hablando de mí, chicas? No respondió Esmeralda rápidamente, deteniendo a Rapunzel antes de que pudiera responder afirmativamente, ganándose una mirada confusa de ella. Supongo que soy solo yo entonces, dijo con una sonrisa mientras se sentaba en la silla vacía y se giraba para mirar a Rapunzel. Entonces escuché que te diriges a la ciudad para el festival. Lo soy. Respondió Rapunzel emocionada. Quasi me llevará a la ciudad para ver las luces flotantes. Es algo que he querido ver toda mi vida.
Bueno, resulta que yo también voy a ir a la ciudad, explicó Flynn, y estaría muy dispuesto a acompañar allí a una criatura encantadora como tú. Bueno, gracias, respondió Rapunzel sonrojándose levemente, pero mi amigo Quasi ya dijo que me traería, así que no creo que necesite más ayuda. Bueno, por lo que tengo entendido, tu amigo ha pasado toda su vida en esa catedral, argumentó Flynn. Probablemente no conoce la ciudad tan bien como yo. Es por eso que los acompañaré, dijo Esmeralda, sonriendo a Flynn cuando él se giró para mirarla. ¿Lo harás?, preguntó Rapunzel emocionada, ignorando la mirada de Flynn hacia Esmeralda. Claro, respondió Esmeralda con una sonrisa, si hay una persona que conoce a Corona mejor que Flynn Rider, soy yo. Eso es genial, exclamó Rapunzel, corriendo alrededor de la mesa y abrazando a Esmeralda, lo que provocó que Flynn sonriera mientras Esmeralda le devolvía el abrazo torpemente. Y tú también puedes venir, gritó Rapunzel, dándose la vuelta y abrazando a Flynn. Cuantos más, mejor. Ella es una persona que le gusta abrazar, ¿eh?, le preguntó Flynn a Esmeralda. Oh, sí, respondió ella con una sonrisa. De repente, se produjo un gran alboroto en la entrada del sistema de cuevas, lo que atrajo la atención de todos. Los tres miraron, al igual que la mayoría de las otras personas que se encontraban en la cueva, cuando un hombre salió corriendo del túnel de entrada. «¡Guardias!», gritó el hombre, «¡Vienen los guardias!». «¿Guardias?», preguntó Clopin mientras daba un paso adelante. «¿Cómo sabéis que vienen aquí?». «Los hermanos Stabbington los lideraban», exclamó el hombre, provocando que las demás personas jadearan y gritaran de miedo y alarma. «Malditos sean esos hermanos», maldijo Clopin antes de volverse hacia la multitud. «Por favor, amigos míos, cálmense. Reúnan sus cosas rápidamente y diríjanse a los túneles como habíamos preparado. Nos reuniremos en el lugar designado». La gente empezó a moverse rápidamente, no del todo asustada, pero con evidente urgencia. Mientras lo hacían, Clopin se abrió paso entre la multitud y se encontró con Rapunzel, Esmeralda y Flynn que se acercaban a él. «¿Qué pasa?», preguntó Rapunzel preocupada. «Los guardias están llegando», explicó Clopin, liderados por los hermanos Stabbington. «¿Los hermanos Stabbington?», preguntó Rapunzel mientras una mirada de sorpresa cruzaba su rostro. «Esos son los tipos con los que Quasi robó la corona. Y parece que han decidido vender a todo el mundo para salvar su propio pellejo», gruñó Esmeralda. «Chicos, ¿qué pasa?», preguntó Quasi mientras corría. «Vienen los hermanos Stabbington», exclamó Rapunzel. «Y han traído a los guardias con ellos. Podrían arrestarte». «¿Qué hacemos?», preguntó Quasi en pánico, mirando a los demás. «Esmeralda te guiará a uno de los túneles y a un lugar seguro», explicó rápidamente Clopin, antes de mirar a Quasi y Rapunzel. «Ahora vayan, sigan sus sueños». «Lo haré», respondió Flynn con una mirada perdida. Los demás lo miraron con expresiones confusas en sus rostros. «No te estaba hablando a ti», dijo Clopin. «Tu sueño es estúpido». Flynn parecía un poco herido antes de que Esmeralda lo agarrara del brazo y les hiciera un gesto a los demás para que lo siguieran mientras se abrían paso a través de la cueva. Cuando se fueron, los matones se acercaron para unirse a Clopin. «¿Qué debemos hacer, Clopin?», preguntó Oak. «Asegúrate de que la gente llegue a un lugar seguro», respondió Clopin. «¿No vamos a pelear?», cuestionó Nariz Grande. «Hoy no, amigo mío», explicó Clopin. «Entonces, ¿cómo podemos evitar que nos persigan?», preguntó Vladimir. «Me encargaré de eso, ahora vete», ordenó. Los matones asintieron antes de darse la vuelta y correr rápidamente hacia las cuevas. Mientras lo hacían, Clopin se volvió hacia el túnel de entrada, justo cuando los guardias bajaban por el túnel, con Frollo, Gothel, Phoebus, Maximus y los hermanos Stabbington al frente. Bueno, pero si no es Clopin, el hombre principal a cargo», dijo Drake con una sonrisa cuando vio a Clopin, quien simplemente lo fulminó con la mirada en respuesta. «Debería haber sabido que nos traicionarías», gruñó Clopin. «Hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir», respondió Drake simplemente, ampliando su sonrisa. «De hecho, sobrevivirán, a diferencia de ti, tonto», dijo Frollo, burlándose de Clopin. «Hacía tiempo que sospechaba de tu participación en esta organización criminal, pero ahora veo que eres de hecho el líder de la banda. Y ahora estás aquí, sin ningún otro agujero por el que meterte y sin más trucos bajo la manga». «Está claro que no me conoce bien, juez», respondió Clopin. «Siempre tengo unas bajo la manga». Con un movimiento rápido de las muñecas, atrapó dos pequeñas esferas que se deslizaban de sus mangas.
Antes de que los guardias pudieran reaccionar, las arrojó al suelo, lo que provocó que una enorme nube de humo explotara hacia afuera, ocultándolo a él y al resto de la cueva. Se están escapando. Tosió Frollo. Agarradlos. Los guardias inmediatamente comenzaron a correr a través del humo, tratando de perseguir a las personas que escapaban. Febo. Gritó Frollo, volviéndose hacia el capitán. Quiero al jorobado y lo quiero vivo. Sí, señor. Respondió Phoebus antes de saltar sobre la espalda de Maximus y señalar a un grupo de guardias. Ustedes, hombres, conmigo. Mientras Phoebus y los hombres se apresuraban a atravesar la nube de humo, esta comenzó a disiparse y dejó al descubierto la cueva nuevamente. Mientras lo hacía, Gothel dio un paso adelante y miró alrededor de la cueva, justo a tiempo de ver un rastro de cabello rubio que desaparecía en un túnel junto a Quasi. Rapunzel. Gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo de los guardias que corrían por la cueva. Juez Frollo. Gritó Gothel, dándose la vuelta para mirar a Frollo. Esa era mi hija con ese jorobado del que estabas hablando. No te preocupes, buena dama, le aseguró Frollo, el capitán Febo es el mejor hombre que tengo a mi disposición. Si alguien puede atrapar al jorobado y salvar a tu hija, ese es él. Señor, ¿qué debemos hacer con las pertenencias que dejaron los delincuentes? Preguntó un guardia. Quémenlos, respondió, antes de volverse hacia los hermanos Stabbington, ustedes dos me acompañarán a mí y a mis hombres de regreso a la ciudad, y podemos ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo para su ayuda. Ustedes también deberían acompañarnos, señorita Gothel. Por supuesto, juez, respondió Gothel, aunque lanzó una mirada preocupada hacia el túnel en el que había desaparecido Rapunzel. Mientras tanto, Rapunzel, Quasi y Flynn corrieron por el túnel, con Esmeralda a la cabeza y Djali pisándoles los talones. Al oír el sonido de pies y cascos, miraron por encima del hombro. Al ver las antorchas que se acercaban, entraron en pánico y comenzaron a correr más rápido. Finalmente, el túnel comenzó a terminar cuando apareció una luz al final. ¡Vamos! Gritó Esmeralda, corriendo hacia la salida del túnel, con los demás justo detrás de ella. Cuando salieron, se encontraron corriendo hacia un pequeño afloramiento de roca, mirando hacia un cañón seco. Detrás de ellos había una gran presa de madera que parecía haber visto días mejores, reteniendo un río, la única agua era un acueducto de madera que conducía desde una rueda hidráulica en la parte superior de la presa hasta el fondo del cañón de abajo, creando un pequeño río que fluía por el cañón. Una abertura de cueva se encontraba al otro lado del cañón, el camino para bajar es por aquí. Dijo Esmeralda mientras se dirigía a una de las cornisas, donde una escalera de madera conducía al fondo del cañón. Al acercarse, el sonido de los cascos retumbó detrás de ella. ¡Cuidado! Gritó Flynn mientras la agarraba del hombro y la tiraba hacia atrás, justo cuando Phoebus se acercaba a Maximus, casi atropellándola mientras se colocaba frente a ella, cortándole el paso hacia la salida. Phoebus fulminó con la mirada a los cuatro mientras se alejaba de Maximus, sacando su espada y apuntándolos. Están todos bajo arresto, gruñó mientras media docena de guardias se unieron a él y los rodearon, cada uno empuñando una espada propia y luciendo ansioso por usarla. Mire, capitán, estoy seguro de que podemos hablar de esto, comenzó Flynn mientras se dirigía hacia el otro hombre con las manos en alto. Sin embargo, Phoebus lo interrumpió cuando le apuntó con su espada directamente al cuello. No hables más, gruñó, haciendo que Flynn retrocediera rápidamente. Ya dejé que mis pensamientos y sentimientos nublaran mi juicio antes, y fui traicionado por eso. No hables más. Quasi miró hacia otro lado avergonzado cuando los ojos de Phoebus se posaron en él. Apuntó con su espada a Quasi y se giró para dirigirse a él. Dámelo, exigió Febo. ¿Qué? Preguntó Quasi confundido. La corona. Dámela, dijo Febo. Quasi suspiró antes de quitarse la bolsa de los hombros, sin romper nunca el contacto visual con Phoebus. No quise causar problemas, intentó explicar Quasi, iba a devolverlo, lo juro. Ya he escuchado suficientes mentiras tuyas, jorobado, gruñó Phoebus en respuesta, tendiéndole su mano libre a Quasi. Solo dame la corona y retírate. Quasi apartó la mirada de Phoebus mientras sujetaba la correa de la bolsa con sus manos. Al mirar a su lado, vio a Rapunzel mirándolo, con miedo y preocupación en sus ojos, apretando su sartén contra su pecho. Fue entonces que Quasi se dio cuenta de que ella también sería arrestada, sin ninguna otra razón más que estar con él. No podía permitirlo. Simplemente no podía. ¿Lo quieres? Preguntó Quasi, mirando fijamente a Phoebus, entonces cógelo.
Quasi echó el brazo hacia atrás y arrojó la bolsa sobre la cabeza de Phoebus. Phoebus la miró alarmado y se giró rápidamente para agarrar la bolsa mientras volaba sobre su cabeza. Cuando se dio la vuelta, Quasi saltó hacia adelante y lo empujó con fuerza por la espalda, lo que hizo que tropezara hacia adelante y chocara contra Maximus, casi tirando al caballo del acantilado. Mientras Phoebus intentaba recuperarse, Quasi corrió y agarró el brazo de la espada con una mano mientras envolvía su otro brazo alrededor del pecho de Phoebus, luchando con él. Los guardias se quedaron mirando en estado de shock, lo que permitió que Flynn y Esmeralda actuaran. Flynn se dio la vuelta y golpeó a un guardia en la cara, tirándolo de espaldas. Flynn se apartó e hizo una mueca de dolor mientras sacudía la mano. El guardia intentó enderezarse y tomó su espada. Flynn rápidamente le pisó la mano antes de patear al guardia en el costado de la cabeza, dejándolo inconsciente. Flynn se agachó y recogió la espada del hombre, antes de darse la vuelta justo cuando otros dos guardias corrían hacia él con las espadas en alto. Mientras tanto, Esmeralda había derribado a uno de los guardias y estaba tratando de arrebatarle la espada. Antes de que pudiera hacerlo, el guardia le dio un golpe en la cara antes de rodar sobre ella, con una mano en su cuello y la otra con la espada en alto. «Tienes mucha lucha dentro de ti, muchacha», se burló, «me gusta eso». «Entonces me vas a amar», dijo Rapunzel, antes de que su cabello se soltara y enganchara el brazo del hombre. Él lo miró sorprendido antes de que ella lo jalara, obligando al hombre a ponerse de pie y tambaleándose incontrolablemente hacia ella. Cuando la alcanzó, ella le dio un golpe en la cabeza con su sartén, golpeando su casco con un sonido metálico resonante mientras él se daba vuelta sobre su espalda, inconsciente. «No está mal», dijo Esmeralda mientras se levantaba, «gracias». «No lo menciones», dijo Rapunzel con una risita, antes de que sus ojos se abrieran con sorpresa. ¡Cuidado!» Esmeralda miró hacia atrás y vio que otro guardia se acercaba corriendo hacia ella con la espada en alto. Se agachó para evitar su primer ataque y le clavó el codo en el estómago. Cuando él se dobló, ella lo agarró de las piernas y apoyó el hombro contra su estómago. «Rapunzel», gritó Esmeralda, mirando por encima del hombro. «Cierto», gritó Rapunzel, antes de soltar un mechón de su cabello y envolverlo alrededor de la cintura del guardia. Tiró de él justo cuando Esmeralda levantó sus piernas, lo que hizo que diera una vuelta en el aire y cayera con fuerza de espaldas. Gimió mientras intentaba levantarse, pero Rapunzel le dejó la sartén en la cabeza y lo dejó inconsciente. Rapunzel sonrió mientras hacía girar la sartén en su mano, mirando su obra. Mientras lo hacía, otro guardia corrió hacia ella. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, Djali cargó contra él con la cabeza agachada, estrellándose contra el estómago del guardia y tirándolo de espaldas, antes de patearlo en un costado de la cabeza, dejándolo inconsciente. Al mirar hacia allí, vieron a Flynn peleando con dos de los guardias, apenas logrando defenderse con su espada robada. Los dos guardias lo atacaron simultáneamente, lo que le permitió a Flynn bloquear ambas espadas con una de ellas. Gruñendo por el esfuerzo, los empujó hacia atrás, obligando a los dos guardias a tambalearse hacia atrás para recuperar el equilibrio. Mientras se corregían, Esmeralda corrió y se paró junto a Flynn con una espada propia. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con una sonrisa. ¿Estás bromeando? Se rió Flynn, los tengo contra las cuerdas. Por supuesto, es por eso que respiras tan agitadamente, bromeó. Oye, nadie dijo que luchar con espadas fuera fácil, respondió Flynn. Ya veremos, dijo Esmeralda mientras los guardias cargaban contra ellos nuevamente. Flynn detuvo su primer golpe y empujó a uno de los guardias hacia atrás, antes de atacarlo dos veces, que el guardia bloqueó apresuradamente, retrocediendo mientras lo hacía. Aprovechando su ventaja, lanzó más golpes al guardia, obligándolo a retroceder cada vez más hasta que la espalda del guardia quedó presionada contra la pared de piedra. Agarrándose desesperadamente a la pared, el guardia agarró una piedra suelta antes de arrojársela a Flynn. Flynn dejó escapar un grito de sorpresa mientras se agachaba para esquivar el proyectil, antes de mirar al guardia con una mirada de enojo en su rostro. ¿Quién tira una piedra en una pelea de espadas?, exigió Flynn. Mientras lo hacía, el guardia se estiró y agarró un puñado de arena antes de arrojárselo a la cara. Flynn dejó escapar un grito de sorpresa mientras intentaba sacarse la arena de los ojos. Mientras tanto, el guardia corrió y le dio un puñetazo en el estómago, antes de agarrarlo de la camisa y tirarlo al suelo. Flynn dejó escapar un gruñido de dolor mientras parpadeaba para quitarse la arena de los ojos, justo a tiempo para ver al guardia levantar su espada para apuñalarlo. Flynn bloqueó rápidamente el ataque con su propia espada, obligando al otro hombre a alejarse.
Mientras el guardia estaba desequilibrado, Flynn se echó hacia atrás y le dio un fuerte puñetazo en la ingle, lo que le hizo doblarse de dolor. Mientras lo hacía, Flynn se estiró y lo volteó sobre su espalda mientras rodaba por el suelo para que quedara sobre el guardia. Mientras el hombre intentaba recuperarse, Flynn echó el brazo hacia atrás y estrelló el pomo de su espada contra la cara del guardia, dejándolo inconsciente. Mientras tanto, Esmeralda y el último guardia intercambiaban golpes de espada, y las chispas volaban mientras sus armas chocaban entre sí. Cuando el guardia la golpeó en el abdomen, Esmeralda se dio la vuelta y esquivó el ataque. Gruñendo, el hombre la atacó, pero ella paró el ataque antes de girarse a su alrededor y patearlo en la espalda, haciéndolo tropezar hacia adelante. Ella sonrió cuando él se giró para mirarla fijamente, apuntándole con su espada. Rugiendo de ira, él la golpeó, pero ella lo esquivó fácilmente, saltando alrededor de cada golpe que le lanzaba, lo que hizo que se sintiera cada vez más frustrado. Finalmente, hizo una estocada grande y desequilibrada que Esmeralda esquivó fácilmente, antes de darse la vuelta y golpearle la espada de las manos. Ella apuntó su espada a su garganta, lo que hizo que él levantara las manos en señal de rendición. Mientras lo hacía, se escuchó un fuerte estruendo mientras se sacudía y se quedaba bizco, antes de desplomarse en el suelo, revelando a Rapunzel parada detrás de él, con su sartén levantada. Ella le sonrió a Esmeralda, quien le devolvió la sonrisa, levantando el pulgar. Mientras tanto, Phoebus y Quasi seguían luchando entre sí. Phoebus intentaba quitarse de encima al mucho más fuerte Quasi. Maximus se paró sobre ellos, resoplando de ira mientras intentaba morder a Quasi y arrastrarlo. Sin embargo, se detuvo cuando Esmeralda se acercó y le apuntó con una espada a la cara. Flynn apuntó su espada a Phoebus, lo que hizo que dejara de luchar y permitió que Quasi se bajara de él. «Nos llevaremos esto», dijo Flynn mientras se agachaba y recogía la bolsa, «gracias». «No llegarás muy lejos», gruñó Phoebus. Mientras lo hacía, se oyó el sonido de pasos que se acercaban en la cueva. «Vienen más guardias», gritó Esmeralda, «tenemos que irnos». Mientras ella estaba distraída, Maximus abrió las mandíbulas, agarró la espada y se la arrancó de las manos. Al mismo tiempo, Flynn extendió la mano y le arrancó la espada de las manos, lo que hizo que Flynn diera unos pasos hacia atrás. «Flynn», gritó Rapunzel, captando su atención. «Sujeta esto». Empujando su sartén en sus manos, ella se dio la vuelta y arrojó su cabello hacia una de las tablas que sobresalían, antes de balancearse hacia otro afloramiento de roca. «Vamos, Quasi», le gritó. Quasi la miró antes de volverse hacia los demás, viendo a más guardias salir del túnel mientras Maximus y Phoebus apuntaban sus espadas a Flynn y Esmeralda. Reaccionando rápidamente, Flynn blandió la sartén hacia el hombre y su caballo, obligando a Phoebus a desviar el golpe mientras ambos daban un paso atrás. «Vámonos. Los mantendré ocupados», gritó Flynn. Quasi asintió antes de agarrar la mano de Esmeralda y prácticamente la arrastró hasta el borde, con Djali corriendo detrás de ellos. Al llegar al borde, envolvió su brazo alrededor de su cintura mientras ella levantaba a Djali, antes de agarrar el cabello de Rapunzel con su otro brazo y girar hacia ella. «Gracias», dijo Esmeralda mientras Quasi la dejaba ir. «Creo que Flynn va a necesitar un poco más de ayuda», afirmó Rapunzel mientras recogía su cabello. Al girarse para mirarlo, Quasi vio a Flynn intentando desesperadamente defenderse de Phoebus, Maximus y otros 3 guardias. «Bien», respondió Quasi asintiendo, antes de volverse hacia Rapunzel. «Rapunzel, dame un poco de tu cabello». «Está bien», respondió Rapunzel, arrojándole un mechón de su cabello a Quasi, quien comenzó a enrollarlo alrededor de un saliente de roca. Mientras tanto, Flynn esquivó cuando uno de los guardias lo apuñaló, antes de balancear la sartén y golpear al hombre en un costado de la cabeza, tirándolo al suelo, donde quedó inconsciente. Cuando otro guardia lo atacó, Flynn bloqueó la hoja con la sartén, antes de patear al hombre en el estómago y seguir con un golpe en la barbilla, tirándolo de espaldas. Cuando el tercer guardia cargó contra él, Flynn tiró su espada lejos, antes de golpearlo en la cara con la sartén, dejándolo inconsciente. «Hombre», exclamó Flynn mientras examinaba la sartén que tenía en la mano, «tengo que conseguirme una de estas». Un resoplido le llamó la atención, lo que le hizo levantar la vista y ver a Maximus avanzando hacia él, con una espada todavía apretada entre los dientes. Maximus atacó a Flynn con su espada, lo que obligó al joven a detenerla. El caballo siguió con una ráfaga de golpes con la espada, lo que obligó a Flynn a acercarse cada vez más al borde del acantilado.
Tengo que decirte, se rió Flynn mientras luchaba con el caballo, esto es lo más extraño que he hecho en mi vida. Sin embargo, la risa de Flynn se vio interrumpida cuando Maximus logró sacarle la sartén de la mano y hacerla volar por el borde antes de caer al suelo. Flynn tragó saliva mientras miraba hacia donde había caído la sartén, antes de volver a mirar a Maximus, que apuntaba la espada a la garganta de Flynn, lo que hizo que Flynn levantara las manos en señal de rendición. Se acabó, Ryder, dijo Phoebus mientras caminaba hacia adelante, dándole palmaditas a Maximus en el cuello, antes de quitarse la espada de los dientes y apuntarla, junto con la otra espada, a Flynn. Mientras lo hacía, un gran mechón de cabello rubio se soltó y se enredó alrededor del brazo de Flynn. Al mirarlo, Flynn sonrió ampliamente mientras se giraba para mirar y vio a Quasi y Rapunzel sosteniendo su cabello. Flynn se giró y saludó a Phoebus antes de que Rapunzel y Quasi lo tiraran del borde, enviándolo a balancearse por el cañón. Jaja. Se rió Flynn, señalando a los aturdidos Phoebus y Maximus mientras golpeaba, deberían ver las miradas en sus Flynn gruñó mientras se estrellaba contra el costado del acueducto de madera, sin aliento. Caras, gimió antes de agarrarse al acueducto y tratar de levantarse. Voy a ayudarlo, dijo Quasi a las chicas antes de darse la vuelta y saltar a la pared del acantilado y dirigirse al acueducto antes de deslizarse por él hasta donde estaba Flynn y ayudarlo a subir. Mientras tanto, Rapunzel y Esmeralda le desenredaron el cabello. Al oír un fuerte golpe, levantaron la vista y vieron a Maximus intentando derribar una viga que sostenía la presa, creando un puente improvisado entre las dos cornisas y rápidamente comenzaron a cruzar, con Phoebus detrás de él mientras la presa crujía por la eliminación del soporte y un chorro de agua comenzaba a brotar. Las dos chicas jadearon de miedo mientras intentaban averiguar qué hacer. Rubia. Gritó Flynn para llamar su atención. Al darse vuelta, vieron a Flynn y Quasi de pie sobre el acueducto, agarrándose de su cabello. «Te tenemos», gritó Flynn. «Vamos», gritó Rapunzel, tendiéndole la mano a Esmeralda. Esmeralda tomó su mano mientras levantaba al Jalí nuevamente y ambas corrieron hacia el acantilado, con Maximus corriendo detrás de ellas. Dando un salto en el aire, Esmeralda envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Rapunzel mientras Rapunzel la agarraba del cabello y se balanceaba hacia el cañón, evitando por poco que Maximus las agarrara. Mientras Flynn y Quasi se aferraban al cabello, Rapunzel y Esmeralda se balanceaban debajo del acueducto, deslizándose sobre un poco de agua que se había derramado en el suelo. Mientras se deslizaban hasta detenerse, Flynn y Quasi soltaron su cabello antes de deslizarse por el acueducto sobre el agua, antes de saltar y aterrizar en el suelo. «Lo logramos», se rió Rapunzel mientras observaba a Phoebus y Maximus apresurarse para intentar encontrar una forma de bajar. Mientras lo hacían, la presa comenzó a hincharse a medida que más y más agua comenzaba a salir de ella. «Chicos», dijo Rapunzel, «se supone que eso debe pasar». ¡No!, gritó Esmeralda mientras se daba la vuelta y corría hacia la entrada de la cueva. «Corre». Los cinco se dieron la vuelta y corrieron hacia la entrada de la cueva, justo cuando la presa se rompió y el agua comenzó a brotar, estrellándose contra el cañón. Corrieron hacia la entrada mientras el agua golpeaba la cueva, lo que provocó que la entrada se derrumbara y el agua comenzó a entrar. «Chicos», gimió Quasi mientras el agua le llegaba hasta los tobillos, «creo que estamos en problemas».